heroica ciudad de Tetela de Ocampo. Y ahí en Tetela de Ocampo se encuentra la Casa Museo Tlapalcali, en un barrio que se llama Barrio Benito Juárez. Y ahí existía ese molino con su granero. El artista Rafael Bonilla Cortés lo retoma, lo compra esa extensión y empieza a construir lo que es su casa sin tirar prácticamente el granero, ¿no? Lo que se fue el molino, que era un molino comunal, entiendo, por lo que cuentan las historias allá, donde la gente iba después de la época revolucionaria pues a moler su maíz. Y entonces, bueno, el granero, el molino desaparece, pero lo que era el granero y algunas construcciones que estaban ahí, pues digamos que no se tiran del todo, sino que se remodelan y se empieza a construir una casa. Y entonces dentro de esa casa es que tiene pues una arquitectura tradicional poblana, que es muy bonita, con su teja clásica, las habitaciones, pues ese granero se convirtió en parte de la casa donde estaban las habitaciones con su patio central. Es como una casa tradicional poblana, así como muy clásica. Y entonces él empieza a intervenir esta casa porque pues la empieza a tomar como de estudio. Y entonces le empieza a intervenir con murales en alto y bajo relieve, esculturas monumentales que, aunque el artista Rafael Bonilla, digamos que era un artista plástico, lo que más se dedicó fue a la pintura, no tal cual a la escultura. Sin embargo, ahí tiene todos digamos, su trabajo escultórico más importante. Y pues es ahora, después con la Fundación Rafael Bonilla, que se crea un año antes de su fallecimiento, se promueve pues como un espacio cultural. Esto ya funcionaba como un espacio cultural con una galería abierta al público que también construyó, diseñó y pues, digamos, dirigió la construcción de mi abuelo con ayuda de otros familiares, pero digamos que esa construcción tiene la particularidad de que tiene una galería y que ahora la Fundación Rafael Bonilla reabre el espacio como ya más un espacio cultural, aunque funciona todavía como casa habitación, por eso el nombre de Casa Museo Tlapalcali, y que nos explicaba pues mi abuelo Rafael Bonilla que el nombre de Tlapalcali pues lo retomaba de la alusión al náhuatl, la palabra color. Ujú. Ahora, Entonces, la casa en sí es en realidad también, aparte de la sede de la fundación, es en realidad también una obra de arte. Hay que cuidarla, digamos. ¿Tú crees que es así? Sí. sí, mira, o sea, lo que yo digo es que ir a la Casa Museo Tlapalcali, de entrada es un ambiente natural que se mezcla ahí con el arte que da una atmósfera muy rica, ¿no? Ujú, Pero que además nos recuerda como la cultura náhuatl y totonaca que está presente ahí en la casa. Es muy relevante, digamos, el tema dentro de la casa. A la entrada de la casa hay un mensaje náhuatl, de hecho, que es una bienvenida, y pues digamos que es parte del legado que deja Rafael Bonilla al municipio, ¿no? Parte del legado cultural, porque él ahí dentro de esa casa pues tiene esculturas que aluden, por ejemplo, tiene una serie de esculturas que aluden al maíz, ¿no? Y son reinterpretaciones de dioses aztecas. ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, pues hay una alusión al maíz como tema principal en esas esculturas que están ahí y al tema de la fertilidad y al tema de la feminidad. Y entonces, digamos que ahí se concentra, es como entrar en el tiempo, un viaje en el tiempo, digo yo, donde encuentras toda esa alusión a las raíces indígenas del municipio de Tetela, pero que también encuentras las pinturas donde retratan cómo era antes esta ciudad, ¿no? Que ahora se llaman ciudades rurales, pues todo su pasado rural lo encuentras ahí en toda la pintura que tiene pues paisajes, personajes, digamos como personajes íconos del poblado, Ujú. y pues muchas escenas de tradiciones y costumbres que pues poco a poco se han modificado o perdido, ¿no? ¿Quién fue Rafael Bonilla? ¿Qué Bueno, dirías tú como artista? Rafael Bonilla fue un artista, yo creo que se colocó en la línea emergente siempre. Ujú, Rafael Bonilla fue un artista, pues digamos, completo en el sentido de que él nace en un pueblo que se llama Cuautempan, que es municipio vecino ahora de Tetela de Ocampo. Antes era un mismo lugar, después se separaron. Pero él nace en Cuautempan
en 1924, y entonces ahí Rafael Bonilla crece sus primeros años de infancia, después se traslada con su familia a la Ciudad de México, y pues aquí estudia en San Carlos, pero también estudia la normal para ser maestro. Entonces se dedica a la enseñanza de las artes. Entonces, digamos que es un artista donde tenía como su pasión pues siempre fue pintar, ¿no? Como que se dedicó a la pintura casi toda su vida, y también pues se concentra en la enseñanza de las artes con un sentido social y con un sentido filantrópico, ¿no? O sea, él hace varios colectivos, y él se destaca mucho en el área de la acuarela. Él Es su lo que te primera, iba a decir. digamos, o sea, como que él su área más fuerte, más lo suyo fue la acuarela, pero digamos que experimentó con óleo, con técnica mixta, Ujú. pero sus reconocimientos más importantes los logra en el ámbito de la acuarela, y él perteneció al Salón Nacional de la Acuarela en México. Entonces, como que de ahí es donde su área se mueve, ahí en esa área, pero él hizo escultura, también escribía pues poesía, puede decirse que era poesía, quizá no a un nivel así alcanzar la consagración como poeta, pero sí tenía muchos escritos y muchos estudios sobre el cuerpo humano, que era también otra de sus fascinaciones por pintar, ¿no? Ujú. Ahora, tú descubriste otra faceta de él como artista cuando fuiste a la casa de Tetela. Pues yo he descubierto que mi abuelo era un personaje muy polifacético en todos los sentidos, ¿no? Por un lado, pues como abuelo, ¿no? Lo conozco primero pues como abuelo, con unos rasgos muy particulares, porque pues él viene también de una sociedad muy tradicional, sus padres fueron indígenas, entonces viene también de una educación muy rígida y muy tradicional, ¿no? Este, Como artista es una persona mucho más libre que como persona, ¿no? Digamos, como artista, creo que tuvo la libertad de experimentar con muchos temas, y como, digamos, se mantuvo en el área emergente, lo digo yo, porque siempre criticó la venta del arte. Entonces, eso lo marginó mucho de la élite de entonces, ¿no? Que estaba, pues, Cuevas, digamos, Claro. ¿no? Entonces, él perteneció a un ala, pues, mucho más, pues sí, como más, ¿cómo la palabra? Pues rebelde en ese sentido. No Ujú. se alineaba mucho a los cánones, ¿no? Y como al principio él en sus primeras exposiciones, una de sus primeras exposiciones fue en la Galería Velasco, que pues, todavía existe ahí en el barrio Bravo, Ujú. de ¿Dónde vivo Tepito. yo? Ajá, muy cerca de donde vive. Ahí puso una de sus primeras exposiciones, y yo la crítica que leí pues sí me hizo reflexionar mucho quién era él, porque la crítica fue bastante dura, no fue una crítica muy favorable, ¿no? Y yo como que siempre había visto a mi abuelo exitoso, y Ajá. cuando empecé a descubrir lo que le costó ser reconocido, pues fue un largo camino, pero me empecé yo a dar cuenta cuando empecé un poco a estudiar la obra de mi abuelo, a preguntarle a la familia. Pues una de mis tías lo acompañó mucho a lo largo de su carrera, lo apoyaron, digamos, como en la difusión de su trabajo, porque mi abuelo en ese sentido era muy artista, no hacía mucho marketing sobre su obra, ¿no? Entonces, también fue como descubrir a una persona que le costó trabajo, porque yo pensé que había sido un poco más fácil para él, pero no, o sea, yo leí una crítica bastante ruda, porque pues él venía de una escuela muy tradicional también, el paisaje, el retrato, y cuando él expone, pues dice, no, o sea, nada que ver con el doctorado, ¿no? O sea, que ya tenía como era el top ten digamos, de la pintura, digamos, paisajística, ¿no? Entonces, yo empiezo a descubrir a un pintor, pues, que sí le costó trabajo, y que fue siempre como marginado también por su crítica tan dura a la venta del arte por la venta. O sea, él criticaba mucho las tendencias, la moda. Y entonces él nunca abandonó el paisaje, nunca abandonó el retrato, pero empezó también de adquirir su propio estilo en una corriente que en ese entonces
se llamaba neofigurativista, que se le nombró así, que sugiere formas, ¿no? Ajá. Entonces, él empieza a hacer unas indígenas muy estilizadas, también con algo de influencia de Tamayo, ya en esos colores mucho más de tierra, mucho más naturales, que remiten pues, a los paisajes de la Sierra Norte de Puebla, donde nos encontramos ahí como Casa Museo Tlapalcali, y pues ya empieza a ser un poco más reconocido ya cuando adquiere un estilo propio. Claro. Ahora, ¿qué pasó cuando tú llegaste por primera vez al museo, a la fundación? ¿Qué encontraste? ¿Cómo te aceptaron inmediatamente o tuviste que... No. No, el pueblo es muy, bueno, es lo que yo platico mucho, o sea, en este trabajo de promoción cultural, que pues yo entro invitada por mi mamá a hacer la fundación pues convencimos a mi abuelita ahora sí de que se formara esa organización. No teníamos mucha idea de lo que íbamos a hacer, porque pues aquí, tú sabes, la gestión cultural lleva un atraso, no sé de cuántos, como una década, yo creo. Mientras en otros países la promoción y la gestión cultural pues tenía ya carreras, aquí la promoción cultural pues se hacía con mucha intuición, ¿no? Y creo que eso fue lo que a mí me ayudó, como tener algo de intuición y pues crecer en una familia donde el arte estaba siempre presente, pero también la educación, porque pues venimos también de una familia normalista. Ujú. Entonces, eso a mí me sensibilizó muchísimo, pero cuando llegamos a hacer trabajo cultural, pues sí te enfrentas al tú qué haces aquí, quién eres, Claro. ¿no? Entonces sí fue mucho trabajo el que hicimos pues de que nos reconocieran como personas sin un interés más allá del promover la cultura y el arte, porque pues en los pueblos también luego la cultura es un medio político. Entonces, cuando la política se disfraza de cultura, que generalmente pasa, pues nosotros nos vieron luego como, pues ellas vienen a hacer algo como que tiene que ver con la política o cuál es su interés, ¿no? Entonces, pero afortunadamente pues ya había una brecha que había hecho mi abuelo y que eso nos facilitó la entrada. Lo difícil pues sí fue como que empezarnos a dar a conocer como promotores culturales y con un espacio que se volvía a abrir para disfrute del arte de la propia localidad en la que estamos. Ahora, Entonces, la casa tenía algunas cosas para arreglar cuando llegaste. uh-huh. O- Sí, o sea, hubo un trabajo de restauración que se logró después con la fundación, pero cuando nosotros llegamos, digamos, ya a trabajar, porque nosotros pues de alguna manera crecimos ahí, yo, mis primos, mi hermano, ¿no? Porque pues los viajes de campo se hacían con mi abuelo, o sea, nosotros tuvimos mucha relación con Tetela desde que éramos niños, no fue algo tan nuevo. Pero no es lo mismo pues ir de vacaciones a irte a vivir a un pueblito donde el acceso a la cultura y el arte pues es casi nulo. Entonces nos empezamos a dar cuenta primero de esa situación, ¿no? Del contexto. Y la casa, pues prácticamente la casa se estaba cayendo porque es Mm, una casa grande en un clima hostil donde la humedad es bastante dañina para la obra de arte, para la arquitectura. La casa, pues su arquitectura original está hecha de adobe, entonces también el mantenimiento del adobe, etcétera. O sea, hubo muchas cosas que se tuvieron que restaurar desde el techo de la casa. Este granero pues tenía un lugar donde el zarzo que le llaman en algunas casas, que pues estaba prácticamente cayéndose. Entonces sí tuvimos que hacer una labor pues de restauración, de limpieza, y también nos encontramos con muchas sorpresas porque había muchísimos lienzos, por ejemplo, que mi abuelo tenía guardados, que estaban ya en un estado deplorable, ujú. pero que poco a poco se han ido rescatando. Pero pues conocimos los escritos que no conocíamos, un gran acervo fotográfico de mi abuelo, porque mi abuelo era cazador también, y entonces se iban de casa y él también aprovechaba para tomar fotos de los bellos paisajes que hay allá. Y entonces descubrimos un acervo que todavía falta por trabajar, ¿no? O sea, porque hay un gran acervo fotográfico, no sé, serán miles de fotografías y diapositivas. Ujú.
Entonces, Claro. hay muchas cosas por hacer todavía, pero la casa se restauró gracias a que la fundación, a través de la fundación logramos bajar un recurso para restaurar pinturas, esculturas y acondicionar un poco el lugar para dar talleres. Ujú. Bueno, la última pregunta es precisamente qué es lo que está haciendo ahora la fundación y además también cómo cuidas exactamente las obras de tu abuelo, digamos, ahí mismo, ¿no? Sí, mira, las obras pues se exhiben en la Galería del Tlapalcali, que pues está abierta al público. Nosotros pues con un donativo voluntario pues la gente entra y con ese donativo lo que podemos hacer nosotros es pues mantener más o menos las condiciones que requieren las pinturas. Por ejemplo, pues se compraron unos deshumificadores para la humedad, y se han logrado algunas cosas con ese donativo voluntario. Se han contratado restauradores profesionales para algunas obras cuando se tienen los proyectos que gracias a ellos nos otorgan los recursos, pero prácticamente pues los trabajos de restauración ahí se quedaron porque ahora pues las organizaciones civiles estamos un poco abandonadas por este gobierno que ya no nos quiere, ¿no? También nos han limitado mucho los recursos, entonces sí se procura la obra, se tiene en exhibición porque debe de estar también ventilada y todo este asunto, pero nosotros resguardamos más o menos 300 obras pictóricas y nos requiere un trabajo pues de guardarlos en ciertos lugares, y pues nos dedicamos nosotros, esa es digamos como una parte de la labor de la organización, conservar la obra de Rafael Bonilla desde la casa, digamos, conservarla en buenas condiciones, tenerla abierta al público, porque esa fue una de las condiciones de Rafael Bonilla, para que la fundación tuviera en comodato esta casa museo y darle un cuidado, pero era una de las condiciones, que siguiera abierta a la gente de Tetela. Ujú. Entonces, eso se ha logrado. La fundación, otra de sus tareas, pues es crear proyectos culturales que busquen, más allá de la creación, que busquen un beneficio social, que puede ser pues de un desarrollo económico, un desarrollo cultural, un desarrollo educativo y un desarrollo también ambiental, que la fundación también hace como esa labor de concientización y sensibilización sobre, no solo sobre la creación artística o diversas manifestaciones, ¿no? Sino también cómo el medio ambiente forma parte de nuestra cultura como, pues, como ciudad rural, donde el campo es muy importante aún. Ujú. Perfecto. Bueno, muchísimas felicitaciones. A veces me parece que quisieras mandar un poco la casa de Tetela al infierno, pero estás ahí y eso me da muchísima, muchísima gratitud, digamos, ¿no? Sí, Porque si no fuera por ti, la casa hoy estaría totalmente abandonada, digamos, ¿no? pues sí, aquí mira, pues ahora sí que también pues Xochitl ha hecho como mucha labor en cuanto a, bueno, que Xochitl Bonilla, pues la presidenta de la organización también pues es la que hace toda la labor administrativa, ¿no? Yo como que me dedico más al trabajo con la comunidad y Xochitl pues se ha encargado de todo el asunto administrativo, que pues llevar también una organización, ¿sabes? Como con 4 elementos que somos, Ujú. pues cuesta mucho trabajo, pero aquí seguimos y pues también uno se lleva sus gratas recompensas, que ha sido como un desarrollo personal también bien grato. Ujú. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, Moni, por esta entrevista y pues te mandamos un abrazo desde acá.